Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Jan Eises y soy misionero de Llamada de Medianoche aquí en Montevideo, Uruguay. Trabajo en el Ministerio Radial y también colaboro en nuestra iglesia local aquí en Montevideo, en la iglesia cristiana evangélica en el barrio La Espada. Pero hoy vamos a no hablar de mí, sino de la carta de Pablo a Tito. Vamos a comenzar una nueva serie de 4 clases acerca de la carta de Pablo a Tito. Y hoy vamos a tener un panorama general, una introducción y luego vamos a dedicar una clase por capítulo. La carta de Pablo a Tito es una carta cortita, solamente pocas páginas, pero cargada de enseñanzas prácticas importantes, juntamente con las cartas a Timoteo y la carta a Filemón. Es una de las cartas personales que ha escrito el apóstol Pablo. Y es muy precioso ver el aprecio que el apóstol Pablo tenía para estos 3 hombres, especialmente por su hijo espiritual Timoteo, para quien Pablo era un padre en Cristo, a quien a Timoteo Pablo confiaba sus tristezas, por él se preocupaba continuamente, lo animaba continuamente. En el caso de Tito era un poco distinto. Tito era más robusto, parece, no necesitaba tanto cuidado. Era un obrero muy eficaz y muy resuelto, pero esto lo vamos a ver paso a paso. ¿Quién era Tito? En el capítulo 1, versículo 4, leemos que la carta que Pablo escribió fue dirigida a Tito, verdadero hijo en la común fe. También Tito era el resultado del ministerio de Pablo. Se había convertido por el testimonio de Pablo, probablemente en Antioquía, donde Pablo estaba sirviendo al Señor juntamente con Bernabé. Fue allí en Antioquía donde los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. Fue ahí donde por primera vez también convivieron judíos con gentiles en un solo cuerpo en la iglesia, teniendo una preciosa comunión hasta que entraron algunos de afuera enseñando otra cosa. Vamos a ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 y 2, leemos que venían algunos de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los hermanos de Antioquía. Y entre estos algunos otros, vamos a ver, estaba también Tito. Ellos fueron a consultar a los apóstoles en Jerusalén, a hablar con los ancianos en Jerusalén, qué tenían que hacer con estos hermanos que venían, o estas personas que venían, que decían que los gentiles tenían que circuncidarse, si no, no podían ser salvos. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, Pablo aquí cuenta desde su conversión, después de pasado 14 años después de su conversión, él subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando consigo también a Tito. Y él dice que en esta ocasión, la misma ocasión que Hechos 15, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse. Claro, ese no era el mensaje de la gracia de Dios, que los gentiles tenían que ponerse debajo de la ley. Y esto también fue el resultado de aquella consulta que hicieron en Jerusalén. En el versículo 28 de Hechos 15 leemos que los apóstoles mandaron a Pablo y a Bernabé, juntamente con Tito, de nuevo a Antioquía para compartir la respuesta con la iglesia allí. Y la respuesta era la siguiente: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardarais, bien haréis. Tan sencilla la respuesta. Y esta experiencia tan de cerca que tuvo Tito, 15 años después, le vendría muy bien para su ministerio que él desarrollaría en Creta, de lo cual vamos a leer en esta carta. Pablo, mientras había ya fundado la iglesia en Corinto, en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje, estando en Éfeso, recibe unos hermanos de Corinto que le hablan de la situación horrible que está pasando en la iglesia en Corinto. Y entonces Pablo escribe su primera carta a los corintios desde Éfeso. Y aparentemente también pidió a Tito a ayudar en aquella situación en Corinto. Un año más tarde, deja Éfeso para encontrarse con Tito en Troas, pero no lo encuentra, y preocupado sigue hasta Macedonia, donde sí lo encuentra. De esto leemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Esto es 8 años después de este primer viaje a Jerusalén. Cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. 2 Corintios 2, 12 y 13. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y ahí lo encuentra, pero no enseguida. Leemos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Tito le relata la situación que ha cambiado para bien allí en Corinto. El pecador que tanto daño y tristeza había causado en Corinto se había arrepentido. También había motivos de preocupación. Habían aparecido falsos maestros y la ofrenda para los pobres se había demorado. Hablando de la ofrenda que se levantaba en las iglesias a favor de los pobres en Jerusalén, dice Pablo en 2 Corintios 8:16 que él había pedido a Tito levantar esa ofrenda en Corinto. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 8 de 2 Corintios, leemos que después de este encuentro Tito regresa con la segunda carta a los Corintios para seguir esta obra de juntar la ofrenda y llevarla a Jerusalén. En el versículo 23 vemos que Tito es de completa confianza para Pablo. Y al final de su ministerio, nuevamente en la cárcel, escribe Pablo a Timoteo, esto es aproximadamente en el año 66, dice, no es cuando está por primera vez en la cárcel en Roma, sino por segunda vez. Él escribe a Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, lo que es hoy Turquía, y Tito se fue a Dalmacia, lo que es hoy Croacia o Montenegro. Ahí estaba sirviendo al Señor en esta región. Esta fue la última mención que tuvimos de Tito en la Biblia. Pero vemos que por mucho tiempo era un colaborador muy fiel de Pablo, muy útil en muchos lugares. Resumiendo, podemos decir que Tito era griego, incircunciso, convertido por Pablo, compañero de Pablo por mucho tiempo,
muy querido por Pablo. Tito era una persona que amaba a los hermanos, uno que se gozaba por el avance de la obra, uno que animaba a otros, uno que era 100% confiable, también en el manejo de dinero, uno que mostraba iniciativa propia, uno que se compadecía con los pobres en Jerusalén, uno que había estado presente cuando los apóstoles se pusieron de acuerdo sobre las falsas exigencias de poner a los gentiles bajo la ley de Moisés. Él lo había visto de cerca y esto lo iba a ayudar luego en su ministerio cuando iba a encontrar situaciones similares. A diferencia de la carta a Filemón, las cartas a Timoteo y Tito tienen bastante información sobre los requisitos de pastores o ancianos. Y por eso también estas cartas, tanto las cartas a Timoteo como la carta a Tito, son llamadas las cartas pastorales. Y son cartas muy atacadas. La teología moderna niega la autoría de Pablo, niega la historicidad de estas cartas. Son cartas que van en contra de las enseñanzas modernas de la ideología de género, de feminismo. Es en estas cartas que Pablo enseña que las hermanas no pueden enseñar a los varones ni ejercer autoridad sobre los varones en la iglesia. Los opositores atacan la autoría y por ende la autoridad de estas cartas con 3 argumentos principales. 1, el estilo y la elección de palabras es distinta a en las otras cartas de Pablo. Segundo, los temas difieren mucho de las otras cartas. Y tercero, Pablo menciona acontecimientos que no aparecen en ninguno de sus viajes misioneros descritas en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 al 28. A esto es muy fácil responder. Claro que este tema es distinto. Si yo escribo una carta a nuestro hijo que está en Europa, no escribo igual que cuando escribo una carta a nuestra iglesia que está en Montevideo. O si escribo un informe para llamada de medianoche. Cada carta tiene su propio estilo y su propio contenido. El hecho de que no aparezca o que no cabe esta historia de Tito en Creta y la visita de Pablo para fundar una iglesia en Creta, que eso no cabe dentro de sus viajes misioneros, entre Hechos capítulo 13 y Hechos 28, no es ningún problema tampoco, porque la vida de Pablo no termina en Hechos capítulo 28. Podemos leer que él en el capítulo 28, versículo 30, tenía plena libertad de moverse dentro de Roma, estaba preso, pero vivía en una casa alquilada, recibía gente. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 26, vemos que Pablo estaba confiado en que pronto iba a salir en libertad. Él escribió a los Filipenses desde su primer cautiverio en Roma: tengo deseo de partir y estar con Cristo. Ustedes se acuerdan de esta palabra, ¿verdad? Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y así fue. La tradición nos cuenta que Pablo fue soltado, volvió a la libertad, viajó probablemente incluso hasta España, fundó una iglesia en Creta y allí dejó a su discípulo Tito. Tengo para ustedes la cronología, una tentativa de la cronología de Pablo. Después lo pueden bajar, lo voy a subir para que ustedes lo puedan bajar. Y ahí vemos todo lo que hizo Pablo y vemos también que luego de su encarcelamiento en Roma, donde estuvo entre los años 60 y 62 aproximadamente, según la tradición, volvió a la libertad, viajó a España, regresó por Creta, viajó a Nicópolis y a Macedonia. Y también están las citas allí. Luego, en el año 66 o 65, escribe esta carta a Tito. El año después escribe la última carta a Timoteo. Y en esta carta también se despide.
En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8, él dice a Timoteo, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Naturalmente, el peligro de la muerte inminente influye también en la forma de comunicar, de escribir, influye en las prioridades. También por eso la carta a Tito y la última carta a Timoteo eran diferentes. No solo Pablo era más viejo, también las iglesias tenían más años, y con los años inevitablemente algunos mueren y alguien debe ocupar su lugar. Y el traspaso generacional no siempre sale bien. Las iglesias locales en Asia Menor, mencionados en el Apocalipsis, desaparecieron en la historia. Al igual que las iglesias en el norte de África, en los siglos después, hoy no existe más. Y para dar un ejemplo más reciente, las primeras iglesias protestantes que pisaron tierras uruguayas hace más de 160 años, han en buena parte abandonado su doctrina de antaño y su celo evangelizador. Y el desafío no se limita a los de larga trayectoria, también a nosotros. Aplica la exhortación de Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta carta, la carta de Pablo a Tito, no solo habla de la continuidad de la iglesia, sino también de la calidad de la iglesia, del testimonio. Una de las batallas más grandes se pelea dentro de la iglesia, porque si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Dice el Señor Jesús en Lucas 14:34. Hay una tremenda lucha por el testimonio de la iglesia. Debemos guardar el evangelio de ser politizado, o de ser feminizado, o de ser relativizado, de ser sincretizado. Pablo había dicho a los ancianos en la iglesia de Éfeso, cuando él se despidió de ellos en Hechos capítulo 20, versículo 9 al 30, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y vamos a ver que Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad porque no había un liderazgo establecido. Timoteo tenía que enseñar a la congregación que no todo aquel que deseaba ser anciano podía serlo. Allí ya había ancianos, pero ya había excesos entre los ancianos. Ya había personas que buscaban por ganancias deshonestas arrastrar tras sí a los discípulos. Tanto Timoteo como Tito tenían que guardar la sana doctrina. Y sin embargo, el énfasis primario en las cartas a Timoteo es la sana doctrina, mientras el énfasis de Tito estaba en una sana conducta. Su énfasis era el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una enseñanza que redunda en una conducta sana, en una conducta piadosa. En el capítulo 1 vamos a ver cómo debía verse ese cambio de conducta en la iglesia. En el capítulo 2 vamos a ver la piedad en la práctica del hogar, y en el capítulo 3 vamos a ver la conducta piadosa del creyente en el mundo. En el capítulo 1 vemos cómo debía verse este cambio de conducta en la iglesia. La piedad se debía hacer visible, estableciendo el orden de Dios en la iglesia. Por eso él tenía que poner ancianos en cada iglesia. La sana doctrina debe producir una sana conducta. Y esto era muy necesario en Creta. Los cretenses tenían fama por sus vidas desordenadas.
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ustedes se acuerdan de estas palabras de su propio profeta. Su falsedad era proverbial. Se usaba la palabra cretismo como sinónimo de mentira y cretenciar como sinónimo para engañar o decir mentiras. Tito tenía que instruirlos en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Debía instruir a estos mentirosos en la palabra del Dios que no miente, que no puede mentir. Conducir a estos perezosos a una vida celosa de buenas obras. Y en capítulo 2 vamos a ver qué significa esto, buenas obras. La conducta de la iglesia debe ser mejor que la del mundo. O como lo expresa Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo sabe lo que es bueno. El mundo mira a la iglesia y quiere ver integridad, honestidad, verdad, amor vivido. Vivir así es adornar la doctrina. Según el capítulo 2, versículo 10 de la carta a Tito, debemos ser fieles en todo para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Adornar la doctrina. Aunque llamamos cartas pastorales a estas cartas, tanto a Timoteo como a Tito, ninguno de los dos estaba siendo preparado para ser pastor en sus respectivos lugares de trabajo. Los dos tenían que encaminar a la iglesia para que de la misma congregación surgiera una pluralidad de pastores, ancianos o sobrevedores. Son sinónimos, cualquiera de estos. Son sinónimos de una misma tarea. Pastores, ancianos, sobrevedores. En Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Y en el versículo 28 les dice a estos ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá tenemos los pastores que deben apacentar, tenemos los obispos y tenemos los ancianos. Son las mismas personas, son sinónimos. Y después de cumplir con este ministerio, tanto Tito como Timoteo debían regresar cuanto antes a Pablo. Así leemos en Tito 3:12, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Y encontramos una instrucción similar a Timoteo en 2 Timoteo 4:21. Procura venir antes del invierno. Para terminar, tenemos en la carta a Tito varias expresiones que se repiten. Y no es que Pablo estaba olvidadizo y repetía. No, él dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquellas cosas que se repiten son muy importantes. Es un énfasis que la Escritura pone en ciertos temas. Encontramos la palabra manifestar 4 veces en esta carta cortita. Dios manifestó su palabra, su gracia, su bondad, y también será manifestado Jesucristo en gloria. Vamos a ver también la importancia de esta palabra manifestar o revelar. 6 veces encontramos la palabra buenas obras, que es el tema principal de toda la carta. Sí había personas que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos habla del ejemplo de buenas obras, celoso de buenas obras, dispuestos a buenas obras, ocupados en buenas obras. 5 veces encontramos la palabra sana o sanos, sana enseñanza, sano en la fe, sano en el amor y en la paciencia, sana doctrina, palabra sana, es lo que hay que hablar. Y algo muy hermoso que encontramos: Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. Ambas expresiones están en cada capítulo. 3 veces Dios nuestro Salvador y 3 veces Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a ver que esto también es una prueba de que el Señor Jesús es Dios, de la deidad del Hijo
de Dios. En el capítulo 2, versículo 15, hablando otra vez de estas cosas importantes, estas cosas en las cuales Pablo hace hincapié, que repite, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y en el capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Así que tenemos una carta delante de nosotros con temas muy importantes y vamos a dedicarnos a estudiarlos en las próximas 3 clases. Yo por ahora no voy a insistir más, sino eso lo vamos a hacer, Dios mediante, en la próxima clase, en la cual comenzaremos con el capítulo 1 de Tito, el orden de Dios en la iglesia, vidas piadosas dentro de la iglesia. Lean por sí mismos los textos en el Nuevo Testamento que mencionan a Tito y anoten para sí qué cosas puedo yo aprender de Tito, de su carácter, de su ministerio, de su dedicación. Hasta el próximo bloque. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.